Así era la escalofriante vida en Hiroshima y Nagasaki. Por décadas, la expresión «cuando cayó la bomba» ha servido para recordar eventos relacionados con las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Lo más irónico es que las bombas no cayeron, en el sentido habitual de la expresión, ya que no estallaron en el suelo, sino que explotaron a varios cientos de metros sobre la superficie. Lo que realmente se abatió sobre las dos ciudades japonesas fue un manto infernal bajo la forma de una poderosa y abrasadora onda expansiva que se propagó a más de 1200 kilómetros por hora. Un gradiente térmico que elevó la temperatura hasta los 4000 grados Celsius en el suelo. Y una cosa hasta entonces mencionada casi únicamente por los físicos: la radiación. Un equipo de científicos civiles y militares del Proyecto Manhattan había establecido que para maximizar los daños por el efecto combinado de la onda expansiva, el calor y la radiación de las bombas nucleares en la escala de la naciente era atómica, el estallido debía producirse a entre 550 y 600 metros sobre la superficie. La de Hiroshima estalló a 580 metros y la de Nagasaki a 550 metros. Mucho se habla de cómo fue tirar y elaborar las bombas atómicas. Hasta hay una película de Oppenheimer. Pero, ¿cómo son los hechos desde el punto de vista de los japoneses de Hiroshima y Nagasaki? ¿Quién fue Sadako Sasaki? ¿Y cómo fue el día que le cayó la bomba atómica? ¿Cuál es la historia del triciclo de una niña japonesa de 3 años? ¿Quién fue el primer japonés en reportar la bomba de Hiroshima? ¿Quién fue el hombre que estuvo más cerca de la explosión en Hiroshima y sobrevivió? 166,000 personas murieron en Hiroshima. En la escuela primaria Shiroyama, 1,400 niños y maestros murieron por la bomba atómica en Nagasaki. Estados Unidos usó las bombas atómicas contra los pueblos de Hiroshima y Nagasaki solo para intimidar a la Unión Soviética al inicio de la Guerra Fría, y no para ganar la guerra contra Japón, guerra que para muchos expertos ya estaba ganada. Resulta difícil imaginar algo más parecido al infierno. Os recordaremos las principales incidencias de estos acontecimientos, entre los más dramáticos en la historia de la humanidad, incluyendo algunos de los testimonios más sobrecogedores. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Quién fue Sadako Sasaki y cómo fue el día que le cayó la bomba atómica? Sadako Sasaki fue una niña japonesa, una de las víctimas más conocidas del bombardeo atómico de Hiroshima, perpetrado por Estados Unidos al final de la Guerra del Pacífico y de la Segunda Guerra Mundial. Sadako tenía 2 años cuando cayó el artefacto nuclear, sufriendo graves daños. Sobrevivió hasta los 12 años, al morir el 25 de octubre de 1955 en el Hospital de la Cruz Roja de Hiroshima. Sasaki estaba en su casa, con su madre, a aproximadamente 1.6 kilómetros de la zona cero, cuando cayó la bomba. Salió despedida por la ventana y su madre corrió a buscarla, creyendo que la encontraría muerta, y para su sorpresa la encontró viva y sin daños aparentes. Creció en aparente normalidad, pero a los 11 años empezó a manifestar hinchazones, manchas en la piel y otros síntomas de una leucemia maligna que la llevó a la muerte. Sadako Sasaki y las grullas de origami. Sasaki creció como sus compañeros y se convirtió en un miembro importante del equipo de relevos de su clase. En la tradición japonesa, la grulla es considerada una criatura sagrada y se dice que vive 1000 años. Por eso se hacen 1000 grullas de origami o papel doblado, tratando de completarlas en un año, para pedir un deseo al final. Ya hospitalizada, Sasaki se propuso doblar sus 1000 grullas. Como no tenía suficiente papel, utilizó envoltorios de medicamentos y cualquier otra cosa que pudiera servirle. Sobre si completó la tarea, existen 2 versiones. Una señala que solo pudo hacer 644 antes de morir, y sus compañeros completaron las 356 faltantes y las enterraron con ella. El Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima afirmaba que, unos 2 meses antes de morir, la niña había alcanzado el 1000 de grullas y pudo doblar 300 más. El triciclo de un niño de casi 4 años. Shinichi Tetsutani era un niño de 3 años y 11 meses que se encontraba pedaleando su triciclo frente a su casa de Hiroshima cuando cayó la bomba. Su padre, Nobuo Tetsutani, encontró a su hijo apenas con vida, agarrado al manillar del triciclo y atrapado bajo los escombros de la casa. Shinichi murió esa misma noche y su padre lo enterró con su triciclo. En 1985, Tetsutani decidió exhumar el cadáver de Shinichi y sus 2 hermanas, también muertas en el bombardeo, para darles un entierro digno, y el triciclo del niño fue encontrado oxidado y deteriorado, pero casi entero. Tetsutani donó el triciclo al Museo de la Paz de Hiroshima, donde se exhibe actualmente. La historia inspiró el popular libro infantil japonés, El triciclo de Shin.
del escritor Tatsuharu Kodama, aparecido en 1992. La sombra humana de la muerte. Uno de los fenómenos por las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki fue una gran cantidad de sombras que quedaron grabadas en diversas superficies por las condiciones extremas de temperatura que sufrieron los cuerpos que las produjeron durante cortos periodos de tiempo. Por ejemplo, en 1946 se observó que las superficies de las vías asfaltadas conservaban las sombras de las personas que iban caminando por ellas al momento de los estallidos en Hiroshima y Nagasaki. Los científicos llaman a este fenómeno efecto de quemadura instantánea, y una de las imágenes más conocidas es la que quedó en un escalón de la entrada del banco Sumitomo de Hiroshima, llamada la sombra humana de la muerte. Aunque las personas no se vaporizan, ni siquiera en las situaciones extremas de un estallido atómico, es una mancha dejada por un cuerpo vivo sometido a unas condiciones indescriptibles. El hombre que estuvo más cerca de la explosión en Hiroshima. Parece increíble que Ieyasu Nomura, un japonés de 47 años que estaba a solo 170 metros del hipocentro del estallido atómico de Hiroshima, sobreviviera casi 4 décadas a su experiencia. Nomura murió en 1982, a los 84 años, 37 años después del fatídico 6 de agosto de 1945, tras haber sido el ser humano superviviente más cercano a la zona cero de la explosión de Hiroshima. Ese día Nomura estaba en su trabajo, en la unidad de racionamiento de combustible de la prefectura de Hiroshima. En ese momento se encontraba en el sótano del edificio, que le sirvió de coraza protectora. Aún así, sufrió diversos síntomas de envenenamiento por radiación, como sangramiento de las encías, diarrea y fiebre. Solo 78 personas de las que se encontraban dentro de un radio de 500 metros alrededor del hipocentro de la explosión pudieron sobrevivir. ¿Cómo fue el bombardeo a Nagasaki? El lanzamiento de la bomba de Nagasaki estaba previsto para el 11 de agosto, pero fue adelantado 2 días para evitar un periodo de mal tiempo que, según el pronóstico, comenzaría el 10 de agosto. En la mañana del 9 de agosto de 1945 en Boxcar, con la bomba Fatman a bordo, despegó de la isla de Tinian, con Kokura como objetivo principal y Nagasaki como objetivo alternativo. Kokura estaba cubierta de humo por los incendios que se habían desatado a raíz de un ataque con bombas incendiarias del día anterior, y la suerte de Nagasaki, el objetivo secundario, quedó echada. Si tampoco había buena visibilidad de Nagasaki, la misión sería abortada. A las 11:01, hora japonesa, se produjo una ruptura de último minuto en el banco de nubes sobre la ciudad, y la bomba de 5 kilogramos de plutonio, 40% más potente que la de Hiroshima, fue arrojada sobre el valle industrial de Nagasaki. ¿Cómo fue el día del bombardeo a Hiroshima? Hiroshima fue el objetivo principal del primer bombardeo atómico el 6 de agosto de 1945, con Kokura y Nagasaki como objetivos secundarios. El avión B-29 Enola Gay, que llevaba a bordo la bomba Little Boy, despegó de Northfield, Tinian, en las Islas Marianas del Norte, a unas 6 horas de vuelo del objetivo. Las defensas japonesas detectaron un intenso tráfico aéreo enemigo y advirtieron a varios lugares sobre el riesgo de bombardeo, incluyendo Hiroshima. Sin embargo, el avión estadounidense llegó sin novedad al lugar de su misión, y la bomba de 64 kilogramos de uranio 235 fue lanzada a las 8:15, hora de Hiroshima, explotando a 580 metros sobre la ciudad. Los sobrevivientes de Hiroshima reportaron un destello brillante, seguido de un estruendo. Los habitantes de Hiroshima reportaron un destello brillante de luz, seguido de un fuerte sonido que retumbó por todas partes. Las experiencias de los supervivientes variaron dependiendo de su localización respecto a la zona cero y sus circunstancias particulares, pero un elemento común en los relatos fue la sensación de que un arma convencional, citada a veces como una bomba de magnesio, que emite un destello distintivamente blanquecino, había estallado cerca de ellos. Mientras emergían de las ruinas, los sobrevivientes progresivamente empezaron a percatarse de que toda la ciudad había sido afectada por algo muy poderoso en un mismo instante. Los relatos a menudo indican cómo muchos supervivientes empezaron a deambular, atónitos y aturdidos, por las ruinas de la ciudad, sin una idea clara de a dónde ir, mientras veían a gente con quemaduras horribles y escuchaban los gritos desesperados de las personas atrapadas debajo de los escombros de los edificios colapsados. Múltiples incendios se fusionaron en una tormenta de fuego. La detonación produjo numerosos incendios pequeños que empezaron a crecer, hasta juntarse en una tormenta de fuego que se propagó rápidamente por los edificios derrumbados, matando a numerosas personas atrapadas debajo de las ruinas. Estas espantosas imágenes y el calor agobiante incitaron a mucha gente a lanzarse a los ríos de la ciudad, registrándose una gran cantidad de ahogados. Las únicas fotografías de Hiroshima inmediatamente después de la explosión fueron tomadas por el fotógrafo Yoshito Matsushige, quien en una entrevista posterior dijo: "Por todas partes había polvo, creó una oscuridad grisácea sobre todo". Matsushige
Tomó 5 fotos y no pudo continuar, señalando más tarde: fue realmente una escena terrible. Era algo como salido del infierno. Muchos sobrevivientes que parecían ilesos murieron en horas o días por la enfermedad por radiación. Los relatos también destacan casos de supervivientes aparentemente ilesos que morían en cuestión de horas o de días, en lo que después empezó a llamarse enfermedad por radiación. Algunos de los edificios de hormigón armado de Hiroshima habían sido erigidos muy sólidamente, en atención a la alta sismicidad del archipiélago japonés, y no se derrumbaron a pesar de su cercanía con el hipocentro de la explosión. Dado que el artefacto detonó en el aire, varios centenares de metros por encima de Hiroshima, la onda expansiva se dirigió más hacia abajo que hacia los costados, lo que explica la supervivencia del Salón de Promoción Industrial de la prefectura, situado a solo 150 metros de la zona cero. Lo que vio Akihiro Takahashi. Akihiro Takahashi tenía 14 años cuando cayó la bomba de Hiroshima. Estaba en su escuela secundaria, haciendo fila con otros compañeros, a 1400 metros del centro de la ciudad. Akihiro estuvo en tratamiento médico por unos 18 meses, y todavía hoy una uña de un dedo donde se le clavó un vidrio le crece negra. Después recordó: el calor era tremendo. Caminé por las vías del tren en dirección a mi casa. En el camino me encontré con otro amigo, Tokuhiro Kata. Me pregunté por qué tenía las plantas de los pies tan quemadas. Era impensable quemarse allí. No podía ir a casa ignorándolo. Lo hice gatear apoyándose en brazos y rodillas. Y añadió: como saben, tenemos un proverbio sobre el encuentro con Buda en el infierno. Mi encuentro con mis parientes en ese momento fue igual. Me parecen el Buda vagando por el infierno. Lo que vio Miss Akiko Takakura. Akiko Takakura era un joven de 20 años cuando cayó la bomba. Se encontraba en el banco de Hiroshima, a menos de 300 metros de la zona cero, una de las pocas supervivientes a distancia tan cerca del hipocentro de la explosión. Sobrevivió con más de 100 laceraciones en la espalda para convertirse en directora de una guardería, sobrellevando algunos años un trauma con el fuego. Sobre esto dijo: durante algunos años después del lanzamiento de la bomba atómica, le tuve un miedo terrible al fuego. Ni siquiera podía acercarme al fuego porque todos mis sentidos recordaban lo aterrador y horrible que era. Akiko recordó: mucha gente en la calle murió casi al instante. Las llamas de los dedos de los muertos se incendiaron y el fuego se extendió gradualmente por todo el cuerpo. Un líquido gris claro goteaba de sus manos, quemándoles los dedos. Me impactó muchísimo saber que los dedos y los cuerpos podían quemarse y deformarse de esa manera. La historia de Yoshito Matsushige. Milagrosamente, el fotógrafo Yoshito Matsushige no resultó herido de gravedad y pudo tomar sus históricas fotografías. Solo se sintió capaz de revelar las fotos 20 días después de la bomba, y únicamente se revelaron 5 de las 7 tomas que realizó, únicos testimonios gráficos inmediatos de la tragedia. Había terminado de desayunar y me preparaba para ir al periódico cuando ocurrió. Hubo un destello en los cables interiores, como si hubiera caído un rayo. No oí ningún sonido. ¿Cómo decirlo? El mundo a mi alrededor se volvió blanco brillante. Después se produjo la explosión. Estaba desnudo de cintura para arriba y la explosión fue tan intensa que sentí como si cientos de agujas me clavaran a la vez, relató el fotógrafo. Matsushige recordó que ya en la calle, la visión era tan dantesca que no podía presionar el obturador. Quizá dudé allí durante unos 20 minutos, pero finalmente me armé de valor para tomar una foto. Otras historias de los que sufrieron los bombardeos. Yasuhiro Tanaka estaba en Nagasaki cuando la bomba Fatman estalló el 9 de agosto de 1945, a las 11:02 hora local. Yasuhiro tenía 3 años cuando quedó atrapado entre los escombros de su casa, situada a 3.4 kilómetros del hipocentro de la bomba. Sobrevivió con varias secuelas y señaló: no recuerdo mucho, pero sí recuerdo que todo a mi alrededor se volvió de un blanco cegador, como si 1.000.000 de flashes de cámara se dispararan a la vez. La superviviente Sachiko Matsuo era una niña cuando Nagasaki fue arrasada y recordó que 2 días antes, aviones estadounidenses habían lanzado sobre la ciudad unos panfletos con la advertencia de que Nagasaki sería convertida en cenizas. El ejército imperial japonés recogió rápidamente las advertencias, pero su padre pudo conservar una y creyó lo que decía. Mr. Matsuo construyó rápidamente un pequeño refugio en una elevación cercana y su familia se encontraba aguarecida cuando la bomba cayó y pudo sobrevivir. Él estaba en el trabajo y murió 19 días después de la explosión. La triste experiencia de Tetsuko Turlov, la futuro premio Nobel. La activista japonesa canadiense Tetsuko Turlov, premio Nobel de la Paz en 2017, es una superviviente de la bomba de Hiroshima y una de las figuras más conocidas de la campaña internacional para abolir las armas nucleares. Nacida en Hiroshima el 3 de enero de 1932, tenía 13 años cuando cayó la bomba, y ese día era el primero de trabajo en el programa de movilización estudiantil del cuartel general del ejército. Un soldado la ayudó a salir del edificio en ruinas, antes de que quedara totalmente destruido por las llamas.
Setsuko sobrevivió junto a sus padres, pero 8 miembros de su familia murieron durante o poco después de la explosión. Sufrió el síndrome de radiación aguda y meses después del bombardeo se revisaba con temor el cuerpo para ver si tenía las manchas moradas que eran signos de una muerte inminente. El doctor Terufumi Sasaki. Terufumi Sasaki era un cirujano de 25 años en el Hospital de la Cruz Roja de Hiroshima, situado a 1,5 kilómetros del hipocentro del estallido, lo que lo ayudó a sobrevivir, solo con heridas leves. Es uno de los 6 personajes principales del libro Hiroshima, del periodista estadounidense John Hersey. Sasaki fue uno de los primeros médicos en observar, registrar e intentar un tratamiento contra la enfermedad de la bomba atómica, ahora llamada síndrome de radiación aguda. Sasaki observó que entre 25 y 30 días después del estallido, se producía una brusca caída en el recuento de los glóbulos blancos, descenso que estableció, junto con la fiebre, como estándares de pronóstico para el síndrome de radiación aguda. Sasaki, quien murió en 1977 sin haber sufrido los efectos de la radiación, fue uno de los principales colaboradores de los organismos que se dedicaron a conocer el impacto de las armas atómicas en la población. El primer japonés en reportar la bomba de Hiroshima. Yoshioka era una adolescente de 14 años que trabajaba como operadora de comunicaciones de un centro de comando subterráneo del ejército imperial japonés en Hiroshima, cuando cayó la bomba. Fue Oka la primera persona en dar la voz de alarma fuera de Hiroshima, informando que la ciudad había sido alcanzada por una bomba en un contacto realizado con otra unidad militar de Fukuyama, a 84 kilómetros al sureste. Su mensaje fue: Hiroshima está casi destruida. Nos cayó un nuevo tipo de bomba. Oka murió de un linfoma maligno el 19 de mayo de 2017 en un hospital de Hiroshima, a los 86 años de edad, después de haber pasado casi toda su vida relatando a los turistas su experiencia del 6 de agosto del año 1945. Era una persona honesta que llamaba a las cosas por su nombre. Hemos perdido otro gran testigo, dijo Fumio Kajiya, otro superviviente de Hiroshima. Los trabajadores forzados chinos que murieron por las bombas atómicas. Al menos 40.000 trabajadores chinos fueron llevados a la fuerza a Japón para compensar la escasez nacional de mano de obra en el archipiélago durante la Segunda Guerra Mundial. Unos 1.000 chinos fueron obligados a trabajar en las minas de carbón de Nagasaki, de los cuales 32 murieron a consecuencia de la bomba atómica. Según el Japan Times, cerca de 33 chinos se encontraban recluidos en la prisión de Urakami bajo varios cargos, incluyendo el de espionaje, muriendo por el bombardeo. Un sobreviviente de entre los prisioneros murió posteriormente durante una sesión de interrogatorios. El 7 de julio de 2013 fue inaugurado en el Parque de la Paz de Nagasaki el monumento en conmemoración a las víctimas chinas del bombardeo atómico. Los 6.907 estudiantes movilizados que murieron por las bombas y su monumento. En mayo de 1967, la Asociación para las Víctimas Estudiantiles Movilizadas de la Prefectura de Hiroshima erigió una torre para conmemorar a más de 10.000 estudiantes japoneses muertos durante la Guerra del Pacífico, incluyendo los que murieron en Hiroshima y Nagasaki. En Hiroshima fueron movilizados 8.387 estudiantes, de los cuales 6.907 murieron por la bomba atómica. El monumento de 5 pisos y 12 metros de altura está decorado con la diosa de la paz y 8 palomas rodeando la torre, y cuenta con placas que representan las labores más habituales de los estudiantes movilizados, como el trabajo en las fábricas y en los centros de producción de alimentos, así como la costura, una actividad realizada principalmente por muchachas. Hasta 166.000 personas murieron en Hiroshima y 80.000 personas en Nagasaki, solo en 1945. Se calcula que solo en 1945 murieron 166.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, la mayoría el mismo día de los bombardeos, a consecuencia de la fuerza de las explosiones y el calor. Casi todas las demás víctimas murieron entre 2 y 4 meses después de los estallidos, principalmente debido a la radiación y a las complicaciones de los enfermos y lesionados. Demográficamente, al cierre de 1945, Hiroshima había perdido casi la mitad de su población y Nagasaki cerca de un tercio. Se colapsó el sistema médico en Hiroshima. Más del 90% de los médicos y el 93% de las enfermeras de Hiroshima murieron o resultaron heridas durante el estallido atómico, ya que la gran mayoría se encontraban en el centro de la ciudad, que sufrió los mayores daños. En el hospital de la Cruz Roja solo estaba de guardia el médico Terufumi Sasaki. Los hospitales de la ciudad quedaron destruidos o resultaron gravemente dañados. A primera hora de la tarde, las autoridades, apoyadas por voluntarios, lograron establecer centros de atención en hospitales, escuelas y estaciones de trenes, y se instaló una morgue en la biblioteca de Asano. Mucha gente falleció mientras esperaba ayuda, dejando rodeados de cadáveres a los centros de atención. Se destruyeron 12 kilómetros cuadrados de Hiroshima. Los estadounidenses estimaron que fueron destruidos 12 kilómetros cuadrados de Hiroshima, mientras que las autoridades japonesas calcularon que la destrucción alcanzó al 69% de los edificios y otros 7% quedaron dañados.
Varios edificios de hormigón armado resistieron y no se derrumbaron por completo, gracias a que habían sido construidos para soportar las condiciones sísmicas de Japón, incluyendo el Salón de Promoción Industrial de la Prefectura. Este lugar, conservado tal como quedó después de la bomba, es ahora el Monumento de la Paz de Hiroshima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Las colinas limitaron la onda expansiva en el estrecho valle. La bomba de Nagasaki estalló a 550 metros del suelo, 47 segundos después de ser lanzada. La explosión se produjo sobre una cancha de tenis, a medio camino entre el arsenal de la ciudad en el lado norte y la acería y la fábrica de armas de Mitsubishi en el lado sur. El estallido quedó confinado en el valle de Urakami y una gran parte de la ciudad fue parcialmente protegida por las colinas intermedias. De todas formas, la explosión resultante liberó una energía equivalente a 21 kilotones o 21.000 toneladas de TNT. La tripulación del avión de observación Big Stick detectó y observó la explosión a 160 kilómetros de distancia. En la escuela primaria Shiroyama, 138 personas murieron por la bomba atómica en Nagasaki. La escuela primaria Shiroyama estaba en una colina solo 500 metros al oeste del hipocentro de la bomba de Nagasaki, y 138 personas murieron en la explosión. En ese momento no había niños, ya que el edificio era utilizado como sede del departamento de nóminas de Mitsubishi, y la mayoría de las víctimas fueron trabajadores de esa empresa. Los edificios de la escuela se desmoronaron o se quemaron. Cuando se construyó un nuevo inmueble escolar en 1984, se decidió conservar la torre de la escalera del edificio principal, única estructura superviviente de la explosión. El edificio fue reconstruido en 1999 para albergar el Salón Conmemorativo de la Paz de la escuela primaria Shiroyama. En este salón se exhiben fotografías tomadas inmediatamente después del bombardeo atómico, así como reliquias y una maqueta del edificio de la escuela en esa época. La cabeza carbonizada de una estatua de la Virgen de la Catedral de Urakami, hipocentro del bombardeo atómico de Nagasaki en 1945. María bombardeada por la bomba atómica, también llamada la Virgen de Nagasaki, Nuestra Señora de Nagasaki, es la cabeza de una estatua de madera de la Virgen María, conservada en la Catedral de Nagasaki o Catedral de Urakami. La estatua sobrevivió al bombardeo atómico de la ciudad el 9 de agosto de 1945, pero sufrió serios daños a consecuencia de la explosión. Urakami, un sector del norte de Nagasaki, fue la zona cero de la bomba atómica y los daños causados por la explosión se limitaron casi por completo a esta parte de la ciudad, mientras que el área de Nakashima quedó bastante bien protegida por las colinas. La Catedral de Urakami, visitada principalmente por la minoría de 0.34% de católicos dentro de la población japonesa y por turistas occidentales, fue seriamente dañada por la bomba. Devastación de la industria Mitsubishi. Nagasaki fue uno de los grandes centros industriales y puertos marítimos del sur de Japón y tuvo gran importancia durante la Segunda Guerra Mundial debido a su amplia actividad fabril, que incluía la producción de barcos, municiones, equipo militar y otros materiales bélicos. Una de las empresas básicas en el esfuerzo de guerra japonés fue Mitsubishi, que tenía en la ciudad acería, astillero y fábricas de municiones y de armas. De los 7.500 trabajadores que laboraban en la planta de municiones de Mitsubishi en Nagasaki, la bomba mató 6.200, incluyendo operarios regulares y estudiantes movilizados. La acería de Mitsubishi quedó destruida en un 78% y la fábrica de armas en un 58%. La bomba cayó a casi 3 kilómetros del punto previsto en pleno centro histórico. Si la bomba de Nagasaki se hubiera lanzado con mayor precisión en el punto de mira previsto, que era el centro de la ciudad, en el corazón del distrito histórico, la destrucción de la infraestructura médica y administrativa habría sido aún más catastrófica. Sin embargo, el hipocentro de la explosión se ubicó a casi 3 kilómetros al noroeste del punto planeado, lo que ayudó a confinarla en el valle de Urakami. Aunque la bomba fue más potente que la lanzada sobre Hiroshima, sus efectos se limitaron a las laderas del estrecho valle de Urakami. Cayó una lluvia negra densa hasta por 2 horas. La explosión de la bomba de Nagasaki desencadenó una tormenta de varios kilómetros de ancho que arrastró polvo, ceniza y escombros sobre las cadenas de montañas que rodean la ciudad. Unos 20 minutos después de la detonación, empezó a caer una lluvia negra con la consistencia del petróleo o el lodo, que transportaba material radiactivo y duró entre 1 y 2 horas antes de extinguirse. Esta mezcla de ceniza, polvo, agua y materiales radiactivos causó graves quemaduras por la radiación. Al igual que en Hiroshima, el bombardeo desorganizó gravemente las instalaciones de servicios médicos de la ciudad. Los planes para más bombas atómicas en Japón. Después de Nagasaki, Estados Unidos tenía planes de nuevos ataques atómicos sobre Japón. El mayor general Leslie Groves, director del proyecto Manhattan, esperaba contar con otra bomba de plutonio, tipo Fatman, para el 19 de agosto, 3 más en septiembre y 3 adicionales en octubre. Una segunda Little Boy a base de uranio 235, como la de Hiroshima, solo estaría disponible en diciembre de 1945.
El 10 de agosto, Groves le envió un memorando al general George Marshall, jefe del Estado Mayor, en el que escribió lo siguiente: la siguiente bomba debería estar lista para su lanzamiento con el primer tiempo favorable, después del 17 o 18 de agosto. Marshall escribió sobre el memorando: no se lanzará sobre Japón sin autorización expresa del presidente. Aumento en los casos de cáncer. El cáncer no emerge inmediatamente después de la exposición a la radiación, y su periodo de latencia es mínimo de unos 5 años, que puede disminuir a 2 años en la leucemia. Jared Foley publicó los primeros informes importantes sobre el aumento significativo de la incidencia de la leucemia entre los sobrevivientes. Casi todos los casos de cáncer sanguíneo en los siguientes 50 años fueron en personas expuestas a más de 1 grade de radiación. Un metaanálisis del 2016 encontró que la exposición a la radiación aumenta el riesgo de cáncer, pero también que la esperanza de vida promedio de los sobrevivientes se reduce solo unos pocos meses en comparación con aquellos no expuestos. Defectos en los nacimientos. La exposición a radiación intrauterina de al menos 0.2 gray durante el periodo de preimplantación, es decir, entre 1 y 10 días después de la concepción, puede provocar complicaciones de implantación y muerte del embrión humano. Sin embargo, se desconoce la cantidad de abortos espontáneos causados por la radiación de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki durante los periodos radiosensibles. La radiación afectó principalmente a las personas en edad gestacional temprana, que se encontraban a menos de 1 kilómetro del hipocentro de las bombas. En un estudio de 50 personas en estas condiciones, se observó un aumento de microencefalia y anencefalia al nacer, siendo la incidencia de estas dos malformaciones casi 3 veces mayor en comparación con el grupo de control. ¿Qué son los hibakusha? Hibakusha es una palabra japonesa que significa superviviente de un bombardeo atómico. Si bien el término se utilizaba anteriormente en Japón para designar a los afectados por bombas convencionales, se ha empleado específicamente para hacer referencia a los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki. Los movimientos antinucleares de la actualidad defienden la utilización del término para designar a cualquier víctima de un desastre nuclear, incluyendo las de Chernóbil y Fukushima. Por ello, desde el año 2011 son más usuales las expresiones persona expuesta a la radiación y persona afectada por la explosión nuclear. En Japón, la condición de hibakusha es un estatus legal. Los hibakusha y sus hijos fueron discriminados porque se pensaba que la enfermedad de la radiación era hereditaria o contagiosa. En Japón, los hibakusha y sus hijos fueron víctimas de una grave discriminación en cuanto a matrimonio o trabajo, una situación que no ha desaparecido del todo. Pocos estaban dispuestos a contraer matrimonio a darle una plaza de trabajo a un hibakusha o a su hijo, porque se creía que la enfermedad de la radiación era contagiosa y hereditaria, una creencia que aún tiene sus seguidores. Por ello, algunos hibakusha se han debatido entre reconocer su condición para no quedar excluidos de los programas de apoyo a las víctimas u ocultarla para no perjudicar a sus descendientes. Hasta 200 personas estuvieron en los 2 bombardeos. Sufrir la experiencia de un bombardeo atómico ya es algo bastante atroz, por lo que faltan las palabras para calificar lo que deben haber sentido las personas que la vivieron 2 veces. Se cree que unas 200 personas que sobrevivieron a la bomba de Hiroshima se refugiaron en Nagasaki durante el intervalo de 3 días que separó los 2 ataques atómicos y vivieron la segunda explosión. Tsutomu Yamaguchi. En marzo del año 2009, el gobierno de Japón declaró de manera oficial a Tsutomu Yamaguchi como un doble hibakusha, el primero en ser reconocido formalmente. Tsutomu estaba en Hiroshima en un viaje de negocios el 6 de agosto y se encontraba a 3 kilómetros de la zona cero cuando cayó la bomba, sufriendo serias quemaduras. Pasó la noche en Hiroshima y el 7 de agosto viajó a su ciudad natal, Nagasaki, donde se encontraba cuando cayó la segunda bomba. En esta ocasión estuvo expuesto a la radiación mientras buscaba a familiares. Murió en 2010, a los 93 años, de cáncer de estómago. Los monumentos a las víctimas de las bombas atómicas que existen en Hiroshima y Nagasaki. El Memorial de la Paz de Hiroshima, coloquialmente llamado Domo de la Bomba Atómica, es el principal lugar de recuerdo de la explosión que arrasó la ciudad y está formado por la parte que se conservó del bombardeo Salón de Promoción Industrial de la prefectura de Hiroshima. El Museo Memorial de la Paz de Hiroshima, fundado en 1955, está dedicado al bombardeo atómico de la ciudad. En Nagasaki, los principales monumentos relativos al bombardeo son el Museo de la Bomba Atómica, el Salón Conmemorativo de la Paz de la Escuela Shiroyama y el antiguo campanario de la Catedral de Urakami. Estados Unidos usó las bombas atómicas para intimidar a la Unión Soviética al inicio de la Guerra Fría. Estados Unidos fue el primer país del mundo en fabricar un artefacto nuclear y ha sido el único en utilizarlo como arma de guerra. Su condición temporal de única potencia nuclear del planeta fue utilizado por el gobierno estadounidense como base al comienzo de la Guerra Fría para controlar a sus adversarios, especialmente la Unión Soviética. Ello no impidió que Stalin ampliara su esfera de dominio, pero probablemente retrasó la Guerra de Corea para después de que la Unión Soviética también se convirtiera en potencia nuclear.
la segunda del mundo. En 1949, los soviéticos ya tenían bomba nuclear. El monopolio estadounidense sobre las armas nucleares duró 4 años, antes de que la URSS detonara su primera bomba atómica el 29 de agosto de 1949, en el polígono de pruebas de Semipalatinsk, en la República Soviética de Kazajistán. Este acontecimiento marcó el comienzo de la carrera armamentística atómica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos respondió en 1952 con el desarrollo de la bomba de hidrógeno, 1000 veces más potente que los artefactos que devastaron las dos ciudades japonesas. La URSS ripostó, igualando a Estados Unidos como potencia termonuclear en 1955. En 1986, Estados Unidos tenía 23.317 bombas nucleares y la Unión Soviética 40.159. Entre los años 1950 y comienzos de los 80, las dos grandes potencias mundiales, los Estados Unidos y la Unión Soviética, lideraron una acelerada carrera armamentística en todos los frentes, incluyendo el nuclear. En 1986, Estados Unidos tenía 23.317 artefactos nucleares, por 40.159 de la Unión Soviética. Desde entonces, los convenios internacionales han logrado reducir el arsenal atómico, que continúa siendo lo bastante grande como para devastar varias veces el planeta. Actualmente, los Estados Unidos y Rusia, heredera del arsenal nuclear soviético, poseen más del 90% de las armas atómicas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan cómo era la escalofriante vida en Hiroshima y Nagasaki. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.